Parte 1. Mi esposa no lloró cuando me dijo que estaba embarazada de otro hombre. Sonrió. No fue una sonrisa nerviosa, ni una sonrisa triste, ni una de esas que la gente usa para cubrir culpa. Fue una sonrisa tranquila. Segura. Como quien anuncia que consiguió exactamente lo que quería. La escena fue absurdamente normal. Cocina limpia. Luz de tarde entrando por la ventana. Yo revisando correos del trabajo en el celular. Ella me pidió que me sentara porque teníamos que hablar. Nada en su tono anticipaba un terremoto. Si alguien hubiera tomado una foto de ese momento, habría parecido una conversación cotidiana de pareja. Pero hay frases que parten la vida en dos mitades exactas. Antes de escucharlas. Después de entenderlas. Estoy embarazada, dijo. Mi primera reacción fue automática. Alegría reflejo. Sonreí. Me levanté. Di medio paso para abrazarla. Llevábamos tiempo intentando, con pausas, con conversaciones intermitentes sobre si era el momento correcto. No constante, pero presente. No era imposible. No era descabellado. Entonces agregó. Y no es tuyo. No lo dijo rápido. No lo dijo bajando la voz. Lo dijo claro. Completo. Articulado. Como quien entrega un dato médico. Hay un fenómeno extraño cuando recibes una noticia imposible, tu mente intenta reinterpretarla en tiempo real para que encaje en la realidad conocida. Pensé que era una broma cruel. Pensé que estaba probando mi reacción. Pensé que había entendido mal. No había entendido mal. Me quedé de pie, a medio movimiento, con el abrazo sin destino. Le pregunté desde cuándo. No lloré. No grité. Mi cuerpo entró en modo procesamiento puro. Ella respondió con fechas exactas. Demasiado exactas. Ya había hecho cálculos. Ya había reconstruido la línea de tiempo. Yo no estaba escuchando una confesión improvisada, estaba escuchando un informe preparado. Me explicó que fue algo que, simplemente pasó. Que no lo planeó. Que no buscaba herirme. Que necesitaba decírmelo antes de que avanzara más. Ese tipo de frases que suenan responsables pero no contienen arrepentimiento real, solo orden narrativo. Le pregunté quién era. Dijo el nombre sin dudar. Un hombre que yo conocía de contexto social amplio. No amigo cercano, pero no desconocido. Lo suficiente para que la traición no fuera abstracta. Esperé ver culpa en su rostro. No apareció. Lo que apareció fue algo más inquietante, alivio. Como si llevara semanas esperando decirlo. Luego llegó la segunda frase que dividió la historia en otra mitad más profunda. No voy a seguir con el matrimonio. No dijo, no sé qué hacer. No dijo, necesito tiempo. Dijo decisión final. Cerrada. Ejecutiva. Pregunté si estaba enamorada de él. Respondió que eso no era lo importante. Que lo importante era que su vida estaba entrando en otra etapa y yo no encajaba en ella. Usó esa palabra, encajar. Como si el matrimonio fuera un mueble mal ubicado. Intenté encontrar lógica interna. Pregunté por terapia. Por conversación. Por pausa. Dijo que no quería procesos largos. Que la claridad evita sufrimiento extendido. Frase estructurada. Pensada. No emocional. Entonces llegó el golpe más frío de todos, el que todavía recuerdo con precisión quirúrgica. Siempre ha sido estable. Pero ya no necesito estabilidad. Necesito avance. Nunca en nuestra historia ella habló de mí en términos de utilidad. Ese día sí. Descubrí, en cuestión de minutos, que ya había visto abogado. Ya había revisado opciones de vivienda. Ya tenía plan financiero preliminar. La conversación no era exploración, era notificación. Pregunté cuánto tiempo llevaba decidido. Dijo que semanas. Semanas viviendo conmigo, durmiendo conmigo, comiendo conmigo, con la decisión ya firmada internamente.
El cuerpo humano tiene respuestas físicas para el shock moral. No es metáfora. Sentí presión en el pecho, frío en los brazos, una claridad mental extraña. Como si alguien hubiera subido el contraste del mundo. No le grité. Y creo que eso la desconcertó. Le dije que necesitaba verificar algo básico, fechas médicas, semanas de embarazo. Asintió sin resistencia. Demasiada cooperación. Cuando alguien no teme verificación, es porque ya hizo sus cálculos. Antes de subir al cuarto a buscar los estudios, dijo una última cosa, casi con tono didáctico. La intuición me dijo que mi vida iba a cambiar este año. Y no me equivoqué. No sonaba como crisis. Sonaba como logro. Subí las escaleras sabiendo que mi matrimonio ya no estaba herido. Estaba terminado. Y todavía no sabía que ese no era el punto más cruel de toda la historia. Parte 2. Cuando bajé con los estudios médicos en la mano, ya no era la misma persona que había subido las escaleras 5 minutos antes. No porque hubiera aceptado lo ocurrido, sino porque entendí que, si no me ordenaba mentalmente de inmediato, iba a perder control de la situación por completo. El shock no te rompe primero con gritos, te rompe con confusión. Y yo no podía permitirme estar confundido. Los documentos confirmaban lo que ella había dicho. Semanas de gestación compatibles. Fechas imposibles de atribuirme a mí. No había margen para autoengaño matemático. A veces uno quiere encontrar errores en los números para no enfrentar la verdad moral. No lo sabía. Los dejé sobre la mesa. Me senté. Le pregunté si él, el otro hombre, sabía del embarazo. Dijo que sí. Que estaba procesándolo. Esa palabra me sonó cobarde. Procesar es lo que haces con un correo largo, no con un hijo en camino. Pregunté si él pensaba asumir responsabilidad. Respondió que estaban hablando. Futuro abierto. Nada concreto. Me sorprendió que eso no pareciera preocuparle. Su seguridad no venía de tener soluciones, venía de haber roto conmigo. Como si soltar fuera suficiente plan. La siguiente hora fue la conversación más surrealista de mi vida. Dos personas hablando de la demolición de su matrimonio con tono administrativo. Revisamos cuentas compartidas. Contratos. El auto. El departamento. No hubo pelea por bienes, lo cual, lejos de tranquilizarme, me confirmó que ella llevaba tiempo preparándose. Nadie negocia con calma lo que decidió ayer. Le pregunté cuándo pensaba irse. Dijo que pronto. Ya tenía donde quedarse temporalmente. Otra pieza lista en el tablero. Yo iba siempre 2 movimientos atrás. Intenté, por última vez, entrar por la vía humana, no la logística. Le pregunté si en algún momento dudó. Si pensó en hablar antes. Si consideró que 11 años merecían una conversación previa a la traición. No respondió directo. Dijo que cuando una decisión es clara, retrasarla solo genera más daño. Esa frase no nace del remordimiento. Nace de la autojustificación. Me di cuenta de algo duro, ella no estaba intentando ser cruel. Estaba intentando ser coherente con la historia que ya se contó a sí misma. Y cuando alguien construye una narrativa interna donde tú eres parte del pasado necesario, no del presente valioso, no siente que traiciona. Siente que avanza. Eso duele más que la culpa. Me preguntó si iba a contarle a mi familia. La pregunta parecía inocente, pero tenía fondo estratégico. Le dije que sí, cuando yo estuviera listo. Respondió que esperaba que yo fuera justo con cómo lo contara. Justo. La palabra me golpeó por dentro. La justicia no es neutra cuando hay engaño de por medio. A media conversación entendí que necesitaba una pausa física. Salí a caminar sin destino claro. No tomé el auto. Necesitaba movimiento, no velocidad. El cuerpo en shock necesita desplazamiento rítmico para no colapsar emocionalmente. Mientras caminaba, mi mente intentó reconstruir señales previas. Cambios de rutina. Más salidas sociales. Más privacidad con el teléfono. Más distancia afectiva.
Todo estaba ahí, pero fragmentado. Las traiciones largas solo se ven completas cuando ya terminaron. Recordé algo específico: 3 meses atrás dejó de hablar de proyectos conjuntos. Todo se volvió individual en su lenguaje. Yo lo interpreté como estrés personal. No era estrés, era transición. También recordé una discusión menor, aparentemente trivial, donde dijo que yo confundía lealtad con costumbre. En su momento me pareció una frase defensiva cualquiera. Ahora entendía que era revelación anticipada. Volví a casa 1 hora después. La encontré empacando cosas básicas. No ropa completa, esenciales. Movimiento inicial. Me preguntó si quería que coordináramos horarios para no incomodarnos los días siguientes. La palabra incomodar aplicada a un colapso matrimonial me pareció casi irreal. Le dije que sí, por orden, no por comodidad. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez sin que hubiera pelea previa. Solo decisión. El silencio fue más pesado que cualquier grito habría sido. No pude dormir. No por tristeza únicamente, por reconstrucción mental compulsiva. El cerebro intenta reescribir la historia buscando el punto exacto donde todo cambió. Como si identificarlo diera poder retroactivo. No lo da. A las 3:17 de la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Y lo que escribió confirmó que esto no era solo una traición. Era una sustitución planificada. Parte 3. El mensaje llegó a las 3:17 de la mañana. No decía quién era, no hacía falta. Hay textos que traen identidad incorporada en el tono. Sé que ya hablaron. No quiero problemas. Solo quiero que manejemos esto como adultos. No decía, lo siento. No decía, fue un error. Decía logística preventiva. Control de daños. Lenguaje de quien quiere reducir conflicto, no reparar falta. Leí el mensaje 3 veces, no por confusión, por análisis. El orden de las palabras revela intención. No estaba escribiendo con culpa. Estaba escribiendo con estrategia. No respondí. Bloqueé el número de inmediato. No por impulso, por límite. La triangulación directa solo beneficia a quien invade. Yo no iba a darle ese espacio. Pero el intento de contacto me confirmó algo que hasta ese momento aún no estaba probado: él no era una variable pasiva. No era un error que pasó. Era un actor activo que ya se veía dentro del escenario principal. A las 6:40 escuché movimiento en la cocina. Bajé. Ella ya estaba despierta, tomando café como cualquier otro día laboral. Normalidad performativa. Me preguntó si había dormido algo. No respondí la pregunta, le dije que él me había escrito. No fingió sorpresa. Eso también fue respuesta. Solo quiere evitar drama, dijo. Evitar drama. Otra vez la reducción semántica. Convertir traición en trámite. Es una técnica psicológica común, minimizar el acto para proteger la decisión. Le pregunté si le dio mi número. Dijo que sí, porque era más limpio que todos estuviéramos comunicados. Esa frase me dejó claro que, en su narrativa interna, yo ya no era esposo, era parte administrativa del cierre. Le pedí algo muy simple: que no volviera a compartir mi contacto con nadie más relacionado con la situación. Aceptó sin discutir. Demasiada facilidad otra vez. Cuando alguien ya soltó emocionalmente, concede límites sin resistencia porque ya no siente vínculo. Ese día no fui a trabajar. No avisé motivos reales. Dije asunto personal urgente. No era mentira, pero era incompleto. Pasé la mañana haciendo algo que jamás pensé hacería: construí una línea de tiempo completa de los últimos 6 meses. Viajes. Ausencias. Eventos sociales. Cambios de rutina. No para torturarme, para entender el patrón. El patrón fue claro: la relación paralela no fue impulsiva. Fue progresiva. Empezó como cercanía contextual, pasó a confidencialidad emocional, luego a intimidad. La mayoría de las infidelidades largas siguen ese orden.
No empiezan con deseo, empiezan con validación. Al mediodía ella salió a una cita médica de seguimiento. No me pidió acompañarla. No lo esperaba. Pero la ausencia de la pregunta también comunica. Ya no me asignaba rol en el proceso. Solo en la casa, tomé la segunda decisión importante después del shock, consulté abogado. No para atacar, para no improvisar. Cuando alguien más ya planificó, improvisar es perder. La consulta fue directa. Expliqué embarazo de tercero dentro de matrimonio, salida voluntaria, evidencia médica, mensaje del involucrado. El abogado fue claro, legalmente el proceso podía ser rápido si no había disputa de bienes. Pero me advirtió algo crucial: en varios estados, sin prueba formal, el esposo puede ser presumido padre legal automático si el nacimiento ocurre durante matrimonio vigente. Esa información me heló. No por rechazo al niño, por precisión legal. La ley no procesa emociones, procesa estados civiles. Necesitaba blindaje documental. Me indicó pasos: solicitud temprana de separación legal, registro de no paternidad, eventual prueba de ADN post-nacimiento si fuera necesario. Colgué con una sensación extraña: estaba planificando jurídicamente un hijo que no era mío antes de haber terminado de procesar la traición. Así funciona la realidad, no espera a que el corazón alcance a la cabeza. Esa tarde ella regresó más ligera. No feliz, resuelta. Me informó que se mudaría en 3 días. Ya tenía transporte coordinado. No me pidió ayuda. No la ofrecí. No por rencor, por coherencia situacional. Empacó mientras hablaba por teléfono en otra habitación. No escuché palabras completas, sí tonos. Tono íntimo. Cercano. No era llamada logística. Era llamada de pareja. Ese fue el momento donde el cierre emocional terminó de asentarse dentro de mí. No por celos, por certeza. Esa noche firmé electrónicamente la solicitud inicial de separación. No para castigar. Para existir legalmente fuera de una historia que ya no era mía. Y justo cuando pensé que el proceso sería doloroso pero lineal, apareció el primer intento de reescritura pública de la historia. Y no vino de ella. Vino de redes. Parte 4. El primer intento de reescritura no llegó en forma de acusación directa. Llegó como insinuación estratégica. Una publicación aparentemente inocente, diseñada para instalar una versión alternativa antes de que existiera la versión real. Lo vi por accidente. No porque la estuviera vigilando, sino porque un conocido en común reaccionó a su historia y apareció en mis sugerencias. Una foto sencilla, ella en una cafetería, luz suave, libreta abierta, taza al frente. Texto sobre la imagen: a veces elegirte a ti misma duele, pero salva tu vida. Nada explícito. Nada comprobable. Pero en comunicación pública, lo implícito es suficiente para guiar interpretaciones. No mencionaba infidelidad. No mencionaba embarazo. No mencionaba tercero. Solo construía marco: mujer valiente tomando decisión difícil frente a entorno limitante. No respondí. No comenté. No reaccioné. Pero entendí el movimiento: posicionamiento narrativo temprano. Horas después vino la segunda publicación. Frase textual: salir de una relación donde ya no eres valorada también es autocuidado. Esa sí era más agresiva, no por lo que decía, sino por lo que sugería. Instalaba causa moral preventiva. Ese fue el momento exacto en que comprendí que el conflicto ya no era solo privado. Estaba entrando en terreno reputacional. No me molestó la indirecta, me alertó la estrategia. Porque cuando alguien instala narrativa antes de hechos, está anticipando cuestionamiento futuro. Consulté con mi abogado si debía responder públicamente. Su respuesta fue inmediata: no. Nunca pelees verdad compleja contra mensaje simple en redes. La complejidad pierde. La documentación gana. Mantén silencio público. Construye expediente privado. Consejo brillante. Ese mismo día recibí 3 mensajes de conocidos con tono cuidadoso preguntando si todo estaba bien. No preguntaban qué pasó, preguntaban si yo estaba bien.
Eso significa que la narrativa implícita ya estaba funcionando. Ella no acusó, insinuó, y dejó que la audiencia completara la historia. La reescritura social es más poderosa cuando no contiene mentiras directas, solo omisiones clave. Esa noche decidí mi postura comunicacional completa: 0 publicaciones, 0 indirectas, 0 defensa pública. Solo verdad documentada en canales legales. No es pasividad, es elección de campo de batalla. Mientras tanto, la mudanza parcial comenzó. Cajas marcadas, objetos divididos, silencios largos entre movimientos. No hubo peleas por pertenencias, y eso, otra vez, confirmaba preparación previa. Nadie que decide de un día para otro organiza salida eficiente. Encontré algo revelador durante el proceso. En una carpeta que quedó por error entre papeles comunes había cotizaciones médicas con fecha anterior a su confesión, relacionadas con el embarazo. Varias semanas anteriores. Eso establecía conocimiento confirmado mucho antes de hablar conmigo. No sentí rabia al verlo. Sentí cierre lógico. La línea temporal quedaba completa. Tomé fotos. Guardé copias. No para exponer, para blindar. 2 días después ocurrió el primer giro inesperado. El tercero, volvió a intentar contacto, esta vez desde otro número. No con tono diplomático. Con tono territorial. El mensaje decía: no la presiones. Ella ya decidió. No hagas esto más difícil. No respondí. Pero esa frase revelaba algo importante: él asumía que yo estaba intentando retenerla. No lo estaba. Pero alguien le hizo creer que sí. La narrativa interna de ellos incluía un antagonista activo, yo, aunque yo estuviera en silencio. Bloqueé también ese número. Guardé captura. Se la envié a mi abogado. No por drama, por patrón. El patrón de intervención externa directa cambia el encuadre legal si escala. La noche antes de que terminara de llevarse sus cosas, tuvimos la conversación más extrañamente cordial de todo el proceso. Me agradeció no haber hecho escenas. Esa frase me confirmó que esperaba conflicto. Y que mi calma la descolocó. La gente preparada para confrontación pierde equilibrio frente a dignidad silenciosa. Antes de irse, dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Con el tiempo vas a ver que esto fue necesario para los dos. No respondí. Porque hay frases que no buscan diálogo, buscan absolución anticipada. Cerró la puerta. Y con ese sonido terminó la etapa de traición. Pero comenzó la etapa de consecuencias. Y las consecuencias no tardaron ni 2 semanas en empezar a aparecer. Parte 5. Las consecuencias no llegaron con gritos ni con caos inmediato. Llegaron con algo más incómodo, información nueva que no encajaba con la narrativa que ella estaba construyendo afuera. Y cuando la realidad empieza a contradecir el relato público, alguien siempre intenta corregir o controlar. La primera señal vino por un canal improbable: la esposa de un compañero del trabajo del tercero. No éramos amigos cercanos, pero sí conocidos cordiales de eventos sociales. Me escribió con cuidado, casi con disculpa previa. Dijo que no quería meterse donde no debía, pero que sentía que yo merecía saber algo. Acepté escuchar. Me contó que el nuevo, no estaba reaccionando bien al embarazo. Que en el entorno laboral había comentado que no estaba listo para cargas grandes. Que hablaba de mudarse de ciudad por oportunidad profesional. No como proyecto de pareja, como escape individual. No me alegró la noticia. No me dio satisfacción. Solo agregó contexto. Le pregunté si estaba segura. Dijo que lo escuchó directamente en una comida de equipo. No como chisme, como queja. Agradecí la información y no pedí más detalles. No quería convertir dolor en investigación obsesiva. Solo registrar patrones. Ese mismo día, curiosamente, mi ex, ya puedo llamarla así desde ese punto, me escribió por primera vez sin motivo logístico. El mensaje no era agresivo ni cercano. Era calibrador. ¿Cómo estás llevando todo? Esa pregunta no era empatía pura. Era medición de estabilidad.
Cuando alguien rompe un vínculo esperando colapso del otro, la calma genera incertidumbre. Y la incertidumbre empuja a verificar. Respondí breve, ordenando lo necesario. No agregué emoción. No abrí conversación. Tardó más de 1 hora en contestar. Eso indica algo, esperaba más contenido. Más reacción. Más grieta. 2 días después vino el segundo ajuste de su narrativa pública. Nueva publicación. Nueva frase abstracta sobre valentía, cambio, ciclos cerrados. Pero esta vez añadió algo distinto, referencia a personas que no aceptan cuando ya no son elegidas. Eso ya no era marco general, era insinuación dirigida. Entendí el movimiento completo, estaba preparando justificación preventiva para posible conflicto futuro. Instalar la idea de que yo podría reaccionar mal, antes de que yo reaccionara de cualquier forma. Guardé capturas. No para responder, para archivo. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba rápido. La separación formal quedó registrada. Eso activó mi protección más importante, evitar presunción automática de paternidad si el nacimiento ocurría antes del divorcio final. La ley funciona por fechas, no por verdades emocionales. Ese detalle técnico podía cambiar años de mi vida si no se manejaba bien. Mi abogado presentó la notificación correspondiente. Ella la recibió sin objeción. Otra vez cooperación total. Eso me decía que aún creía que el escenario estaba bajo control. Pero el control empezó a resquebrajarse una semana después. Recibí una llamada, esta vez sí respondí porque venía de número conocido, de una amiga cercana de ella. Pensé que sería reclamo. Fue advertencia suave. Me dijo que mi ex estaba más ansiosa de lo que mostraba en redes. Que el tercero se estaba distanciando. Que había discusiones frecuentes sobre responsabilidad futura. La palabra que usó fue clave, discusiones de realidad. Las relaciones que nacen en secreto suelen sostenerse en fantasía. El embarazo elimina fantasía. Introduce calendario, dinero, decisiones permanentes. Muchas no sobreviven a ese aterrizaje. No usé la información. No la comenté. Pero la integré. Esa misma noche ocurrió algo que cambió el eje del conflicto. Mi ex me escribió preguntando si podíamos hablar con calma, al día siguiente. No sobre papeles. No sobre bienes. Sobre la situación completa. Esa frase marca transición. Cuando alguien que cerró con certeza pide conversación completa, la certeza ya no es absoluta. Acepté. Lugar público. Hora definida. Duración limitada. Todo establecido. No por frialdad, por autocuidado. No sabía qué iba a decirme. Pero sí sabía algo. La narrativa segura empezaba a tener fisuras. Y cuando aparecen fisuras, la historia siempre cambia de forma. Parte 6. Nos encontramos en un café neutro, a media tarde, un lugar lo suficientemente concurrido para evitar escenas y lo suficientemente impersonal para no activar recuerdos. Llegué 10 minutos antes, no por ansiedad, sino por control de ritmo. Cuando uno llega primero, regula el inicio. Parece detalle menor. No lo es. Entró sin prisa, pero sin la seguridad corporal que tenía el día de la confesión. Hay algo que cambia cuando una persona empieza a vivir las consecuencias de sus decisiones, el cuerpo pierde rigidez narrativa. Se sentó, pidió agua, no café. Primer indicador fisiológico de tensión. No hubo rodeos largos. Las cosas no están saliendo como pensé, dijo. No pregunté, ¿en qué sentido? El silencio invita a ampliar. Funcionó. Explicó que él estaba dudando. Que no esperaba que el embarazo avanzara tan rápido emocionalmente. Que la presión laboral y familiar lo estaba sobrepasando. Noten el patrón verbal, no dijo, no quiere. Dijo, no puede manejar. Es la forma suave de decir retirada. Le pregunté si seguían juntos. Respondió, no exactamente. Esa categoría ambigua solo aparece cuando alguien no quiere admitir ruptura pero ya no puede afirmar relación. Luego vino la frase que confirmó el giro.
Necesito que manejemos esto con madurez porque puede complicarse. Cuando alguien que decidió sola ahora dice, necesitamos, está redistribuyendo carga. No acepté el marco. Lo legal ya está en proceso, respondí. Eso es lo que manejo. Intentó llevar la conversación a terreno emocional compartido. Dijo que nunca quiso que yo sufriera así. Que las cosas se salieron de control. Que no todo fue planeado. Esa parte era parcialmente cierta, pero incompleta. La relación pudo no planearse. La salida sí. No la confronté con acusaciones. Le hice preguntas concretas. ¿Él asumiría paternidad legal? No sabía. ¿Vivirían juntos al nacer el bebé? No sabía. ¿Apoyo económico? En discusión. No sé, era una pieza cayendo del edificio de certeza que mostró al inicio. Entonces llegó el primer intento de reencuadre histórico. Tú y yo ya veníamos mal, dijo. Esa frase es común en rupturas con traición, retroajuste narrativo. Convertir problemas normales en causas inevitables. No la dejé instalarla sin precisión. Veníamos normales, respondí. No veníamos rotos. No levanté la voz. No enumeré recuerdos. Solo corregí escala. La exageración necesita resistencia tranquila, no debate emocional. Hubo un silencio largo. Luego lloró, por primera vez en todo el proceso. No fue llanto de culpa pura. Fue llanto de desbordamiento. Cuando la fantasía colapsa y la realidad no coopera, el cuerpo procesa. No la consolé. Tampoco me alejé. Presencia neutral. A veces eso es más respetuoso que contacto. Después dijo algo que reveló su verdadero miedo actual. No quiero que me destruyas legalmente. Ahí estaba el núcleo. No era reconciliación. Era riesgo percibido. Le expliqué con total claridad que yo no estaba buscando castigo, estaba buscando exactitud legal, no paternidad, división justa, cierre limpio. Nada más. Nada menos. La precisión asusta menos que la venganza, y ordena expectativas. Me preguntó si yo hablaría públicamente. Le dije que no. Pero que no mentiría si me preguntaban directamente. Verdad factual, sin campaña. Eso la tranquilizó visiblemente. Cuando la conversación parecía cerrarse, lanzó la pregunta más cargada de toda la reunión. Si todo sale mal, ¿podríamos hablar de nuevo tú y yo? No dijo, volver. No dijo, intentar. Dijo hablar. Palabra puente. Palabra de prueba. No respondí de inmediato. Porque esa pregunta no era presente, era red de seguridad futura. Podremos hablar, dije, cuando todo esté legalmente cerrado. Condición clara. Sin puerta romántica. Sin cierre hostil. Asintió. Entendió el límite. Nos despedimos sin abrazo. Sin contacto físico. Sin promesas. Pero con algo que no estuvo en la ruptura inicial. Realidad compartida. Y justo cuando pensé que el conflicto ya había mostrado su forma final, apareció el elemento que terminaría de cambiar el caso completo. Una notificación legal inesperada. Y no venía de ella. Parte 7. La notificación llegó 3 días después de esa reunión. No venía de ella, ni de su abogado. Venía del abogado de él. Y en cuanto vi el remitente supe que el caso acababa de cambiar de categoría, ya no era solo divorcio con infidelidad, ahora era escenario de blindaje anticipado de responsabilidad. El documento no era una demanda. Era una declaración preventiva. Básicamente establecía que su cliente, el tercero, no reconocía paternidad hasta que existiera prueba biológica formal y que cualquier presunción automática derivada del matrimonio vigente debía ser impugnada. En términos simples, estaba tratando de protegerse legalmente, incluso antes del nacimiento. Eso confirmó 2 cosas al mismo tiempo. Primero, si existía probabilidad biológica alta, de lo contrario no activaría defensa temprana. Segundo, no tenía intención de asumir nada sin obligación forzada.
La fantasía romántica ya había muerto del todo. Ahora solo quedaba gestión de riesgo. Mi abogado sonrió cuando lo leyó, no por burla, sino por claridad estratégica. Me explicó que ese movimiento, lejos de perjudicarme, reforzaba mi posición de no paternidad y aceleraba ciertos trámites. Cuando dos partes intentan evitar la misma responsabilidad, la ley tiende a ordenar rápido. La parte interesante fue otra: mi ex no me mencionó que él iniciaría ese paso. Eso significaba que ya no operaban como bloque coordinado. La comunicación entre ellos estaba fragmentándose. Mientras tanto, en el plano social, su narrativa empezó a cambiar de tono. Las publicaciones inspiracionales disminuyeron. Aparecieron mensajes más ambiguos sobre incertidumbre, decisiones difíciles y personas que no resultaron como parecían. El marco heroico empezó a diluirse en marco de confusión. Eso no ocurre por reflexión, ocurre por presión. Yo seguía en silencio público total. Y ese silencio empezó a producir un efecto inesperado: credibilidad implícita. Cuando una parte habla mucho y la otra nada, la audiencia neutral empieza a sospechar asimetría. No porque yo hiciera algo, sino porque no lo hacía. En paralelo avancé con algo clave que muchas personas omiten en rupturas traumáticas: orden estructural personal. Cerré cuentas compartidas secundarias, actualicé beneficiarios, cambié contraseñas maestras, reorganicé seguros, ajusté testamento básico. No era dramatismo, era higiene administrativa. El caos emocional no debe contaminar la arquitectura legal. También inicié terapia semanal. No para superar, para procesar sin distorsión. El terapeuta me dio una definición que se me quedó grabada: traición no es solo romper un acuerdo, es reescribir la realidad sin consentimiento del otro. Esa frase explicó por qué dolía distinto. 2 semanas después llegó el siguiente giro: me notificaron que ella había tenido una complicación médica leve relacionada con el embarazo. Nada crítico, pero suficiente para activar revisiones adicionales. No me enteré por ella. Me enteré por un familiar suyo que aún me tenía estima. Ese detalle confirmó otra vez el nuevo mapa: yo ya no estaba en su círculo de información prioritaria. No sentí deseo de acercarme. Sentí distancia confirmada. El tercero, mientras tanto, redujo su presencia laboral presencial. Más trabajo remoto. Menos interacción social. Patrón clásico de alguien que quiere salir del foco cuando su vida privada empieza a filtrarse al entorno profesional. Y entonces apareció el dato que terminó de romper la ecuación original: él estaba en proceso de aceptar una oferta en otra ciudad. No rumor, trámite. Entrevistas finales. Paquete de traslado. Eso no es duda, es salida. La pregunta ya no era si la relación entre ellos resistiría. La pregunta era cuánto tardaría en desintegrarse formalmente. El divorcio seguía su curso técnico. Sin peleas. Sin objeciones. Sin drama legal. Pero debajo de esa calma procesal, todas las variables humanas que motivaron la ruptura estaban colapsando una por una. Y cuando las motivaciones colapsan, las decisiones buscan nuevo destino. 3 noches después recibí un mensaje que confirmó que ese nuevo destino intentaba volver a apuntar hacia mí. Parte 8. El mensaje llegó tarde en la noche, pero no traía urgencia, traía tanteo. No era una emergencia médica ni un asunto legal. Era emocionalmente exploratorio. Ese tipo de contacto que no pide nada concreto, pero mide disponibilidad. No lo respondí de inmediato. No por estrategia fría, por claridad. Hay mensajes que no deben contestarse desde la primera emoción que provocan, sea enojo, compasión o nostalgia. Dormí. Respondí al día siguiente con una frase neutra y cerrada. Comunicación mínima, sin puerta conversacional. La diferencia de tono respecto a semanas atrás era evidente. Ya no había seguridad narrativa. Ya no había lenguaje de decisión firme. Ahora había lenguaje de incertidumbre. Y la incertidumbre busca puntos de apoyo conocidos. Yo era, en su mapa mental, el último territorio estable que quedaba en pie. Pero estabilidad no es retroceso automático. Durante esos días, por vías indirectas pero consistentes, supe que el tercero había aceptado el trabajo en otra ciudad.
Traslado en proceso. Calendario definido. Eso introducía una variable crítica, distancia antes del nacimiento. En términos de conducta humana, eso suele marcar retirada funcional, aunque no se declare formalmente. El patrón fue claro: menos apariciones juntos, menos referencias públicas, menos interacción visible. No hubo anuncio de ruptura, hubo desaparición progresiva. Así terminan muchas relaciones que nacen en secreto, no con cierre, con evaporación. Legalmente, mientras tanto, avanzábamos hacia la fase más importante, blindaje definitivo de no paternidad. Mi abogado activó la solicitud de declaración anticipada basada en evidencia médica y admisión contextual. El tribunal programó ventana para prueba de ADN postnatal obligatoria si existía cualquier disputa registral. Procedimiento técnico, frío, preciso. Justo lo que necesitaba. En paralelo, tomé una decisión personal que cambió mi recuperación: dejé de reconstruir el pasado. Suena simple, pero no lo es. El cerebro traicionado quiere revisar cada recuerdo buscando señales omitidas. Es un ciclo sin fin. Entendí que comprender el mecanismo era útil, revivir cada escena no lo era. Cambié enfoque de «¿cómo pasó?» a «¿qué hago ahora?». Reorganicé rutinas completas. Horarios, ejercicio, alimentación, espacios de la casa. Eliminé microrecordatorios constantes. No para borrar, para no vivir activado. El trauma cotidiano no viene de la gran escena, viene de los pequeños disparadores repetidos. Socialmente mantuve la misma política: verdad breve si preguntaban directo, silencio si no. Sin campaña. Sin versión extendida. La reputación sostenida no se construye hablando, se construye comportándose de forma consistente cuando sería fácil atacar. Algo interesante empezó a ocurrir: personas que inicialmente asumieron su narrativa comenzaron a cambiar de lectura sin que yo hiciera nada. La razón es técnica: cuando el relato público no se sostiene con hechos verificables en el tiempo, pierde tracción solo. La verdad lenta vence a la historia rápida. Un mes después llegó la confirmación formal: el tercero se mudaba antes del nacimiento. No como posibilidad, como hecho. Eso transformaba el escenario completo de responsabilidad futura. Y ella lo sabía. Los mensajes exploratorios aumentaron ligeramente en frecuencia, nunca directos, nunca explícitos, pero claramente orientados a mantener un canal abierto conmigo. No respondía con frialdad hostil, pero sí con límites consistentes. La consistencia comunica más que cualquier discurso. Para entonces yo ya tenía algo que al inicio parecía imposible: calma funcional. No felicidad. No cierre total. Pero sí estabilidad operativa. Podía trabajar, dormir, decidir, planificar. El dolor ya no dirigía, acompañaba. Y justo cuando el proceso parecía encaminarse a un cierre técnico sin más giros, apareció el último elemento crítico del caso. El nacimiento se adelantó. Y con él, la prueba que nadie podría reinterpretar. Parte 9. El nacimiento se adelantó casi un mes respecto a la fecha estimada. No me enteré por ella, ni por su familia directa, sino por el sistema legal. Cuando hay procesos de paternidad potencialmente disputada en curso, ciertos avisos médicos activan notificaciones jurídicas automáticas. Frío, impersonal, exacto. Así supe que el niño ya había nacido. Mi primera reacción no fue emocional, fue de foco. Sabía que el momento biológico activaba el momento probatorio. La ventana para la prueba de ADN se abría formalmente. Mi abogado movió todo en cuestión de horas. Solicitud ejecutada. Cita programada. Procedimiento ordenado. No hubo intento de contacto inmediato de su parte. Ese silencio decía mucho. Cuando alguien evita comunicar un evento mayor a quien fue parte central de su vida durante años, no es olvido, es incomodidad moral. Días después llegó un mensaje breve. Informativo. Sin carga afectiva. Confirmación del nacimiento, estado de salud estable, nada más. No pedía respuesta. No ofrecía conversación. Era un envío de dato, no de vínculo. Respondí con cortesía mínima humana. Nada más.
El tercero no apareció en ninguna comunicación. No hubo anuncio, no hubo presencia visible, no hubo declaración pública. La ausencia, a esas alturas, ya no era sorpresa, era patrón confirmado. La prueba de ADN se realizó bajo protocolo legal. Procedimiento técnico, cadena de custodia estricta, identificación múltiple, laboratorio certificado. No es como en televisión, no es dramático, es meticulosamente aburrido. Y esa monotonía es precisamente lo que la hace incuestionable. Durante la espera de resultados experimenté algo inesperado, no ansiedad. A esas alturas, la verdad biológica ya no era misterio emocional, era formalidad pendiente. El duelo principal ya había ocurrido meses atrás. El resultado no cambiaría mi vida, solo cerraría un archivo. Aproveché ese tiempo para completar la última fase de reorganización personal, mudanza de vivienda. No por huida, por renovación de contexto. Los espacios cargan memoria conductual. Cambiar de entorno físico reduce activación involuntaria. Está estudiado. Funciona. El día que llegaron los resultados no hubo ceremonia interna. Solo confirmación documental, no paternidad. Cero ambigüedad estadística. Cierre técnico total. Legalmente eso activó 3 efectos inmediatos: eliminación de cualquier presunción, exclusión registral automática y actualización final del proceso de divorcio sin variables pendientes. El caso quedó limpio. Cerrado. Sin cabos sueltos. Pensé que ahí terminaría toda interacción. No fue así. Una semana después recibí el mensaje más largo desde la ruptura. No era práctico. No era legal. Era emocionalmente denso. No pedía volver. No pedía ayuda directa. Era algo distinto, intento de reinterpretar toda la historia desde el arrepentimiento. Lo leí completo. No lo respondí ese día. Porque algunas respuestas no deben escribirse rápido, deben decidirse correctas. Y esa decisión sería el verdadero cierre de toda esta historia. Parte 10. Leí su mensaje completo 2 veces, despacio, no para analizar cada palabra, sino para identificar la intención real detrás del texto. Cuando alguien escribe largo después de meses de decisiones firmes, no está informando, está recalculando su posición emocional. El contenido tenía 3 capas claras. La primera era arrepentimiento difuso. No arrepentimiento técnico por la infidelidad, sino por el resultado final de las decisiones tomadas. La segunda era soledad contextual, el escenario que había imaginado no existía. La tercera era búsqueda de reapertura de canal conmigo, no como esposo necesariamente, sino como figura de estabilidad perdida. No respondí desde impulso. Esperé 2 días. No como castigo, como filtro. El tiempo revela si un mensaje fue descarga emocional momentánea o postura sostenida. No hubo segundo mensaje. Eso indicaba que el primero no fue arrebato, fue intento real de contacto significativo. Mientras tanto, el proceso legal terminó formalmente. Divorcio cerrado. Registros actualizados. Sin disputas pendientes. Sin obligaciones cruzadas. El archivo jurídico de 11 años de matrimonio quedó reducido a un expediente con sello final. Así de frío se ve desde afuera lo que por dentro fue una vida completa. Durante esos días finales entendí algo importante: el verdadero cierre no ocurre cuando la otra persona se arrepiente. Ocurre cuando tú ya no necesitas que se arrepienta para estar en paz. Mi respuesta fue breve, respetuosa y definitiva. No abrí reproches. No ofrecí reconciliación. No dejé ambigüedad. Reconocí el mensaje, reconocí el pasado compartido, y establecí que el ciclo estaba cerrado de forma irreversible. Sin dureza innecesaria, sin suavidad engañosa. Claridad adulta. Después de enviarla sentí algo que no había sentido en todo el proceso: silencio interno. No alivio explosivo. No alegría. Silencio. Y el silencio emocional estable es una señal confiable de cierre real. Con el tiempo supe, también por vías indirectas, cómo terminó el resto del escenario. El tercero no regresó. Su traslado se volvió permanente.
La relación no sobrevivió a la logística ni a la responsabilidad. Ella reorganizó su vida con apoyo familiar. No hubo catástrofe, hubo realidad. ¿Qué es distinto? Yo, por mi parte, hice algo que no había hecho en años, rediseñé mi vida sin negociar mis límites para sostener vínculos. Cambié prioridades, círculos, ritmos. No me volví desconfiado, me volví observador. No me volví frío, me volví claro. Aprendí varias cosas que nadie te enseña antes de vivir algo así. La traición rara vez empieza con deseo, empieza con validación externa no filtrada. Las decisiones impulsivas siempre vienen acompañadas de narrativas heroicas personales. Quien necesita justificar públicamente una ruptura, normalmente está defendiendo su propia culpa. El silencio digno es más poderoso que la defensa ruidosa. Y la estabilidad no es aburrida, es valiosa. Solo se entiende cuando falta. No guardo odio. El odio mantiene contratos invisibles. Yo cancelé el contrato completo. Si algo de esta historia tiene valor, no es el drama, es la precisión, documentar, ordenar, no reaccionar públicamente, blindar lo legal, cuidar la salud mental, y no aceptar reescrituras falsas del pasado para facilitar el arrepentimiento ajeno. El cierre no fue cuando ella se fue. No fue cuando nació el niño. No fue cuando llegó el ADN. El cierre fue cuando pude recordar todo sin necesidad de cambiar ningún hecho para sentirme en paz. Y eso, más que cualquier sentencia o documento, fue la verdadera victoria. Ahora te pregunto a ti que escuchaste toda la historia. ¿Perdonarías una traición así si la persona regresara arrepentida cuando su nuevo plan falla? ¿Crees que el arrepentimiento por consecuencia vale lo mismo que el arrepentimiento por conciencia? ¿Dónde pondrías tú el límite definitivo? Te leo en comentarios.